hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de Éxodo y estaremos estudiando el día de hoy el capítulo 30, versículos 11 al 16. Éxodo capítulo 30, versículos 11 al 16. Estaremos estudiando la palabra del Señor. Creo que es lo que hemos venido o han venido estudiando en la predicación expositiva del libro de Éxodo. Amén. Así que vamos a estar atentos a la lectura de la palabra del Señor y dice de la siguiente manera. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuente para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diera la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Amén. Vamos a estar orando ahí sentaditos donde están y vamos a orar para que sea el Señor el que hable a la vida de cada uno de nosotros. Padre eterno, te damos a ti la gloria y la honra por la bendición que has tenido para con nuestras vidas. Gracias por la maravilla hermosa que nos permite de compartir la palabra, de levantarnos un día domingo y decir, Señor, tú has hecho una obra en mi vida y vengo para ser alimentado por la gracia del Señor. Lo digo también en mi vida personal, Señor, que este capítulo que estaremos estudiando hoy sea de regocijo para mi relación con Dios y que podamos tener en cuenta que aunque hablaremos de algunos temas que parecieran que no son importantes para nosotros, nos debe llevar precisamente a la obra y la gloria de nuestro Señor. Así que te adoramos, Padre eterno, te bendecimos tu nombre y sea tu Espíritu el que hable a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Amén y amén. He titulado esta predicación Un verdadero rescate. El tema que encontramos aquí en el libro de Éxodo, y como ustedes ya lo han venido a hacer ya los últimos tiempos acá en esta iglesia, hablar del libro del Éxodo nos debe llevar a una importancia de lo que toda la palabra tiene para nuestras vidas. No voy a hacer un resumen de Éxodo, pues ustedes creo que tienen más experiencia en el asunto, pero cuando lo estuve estudiando en nuestra iglesia en Pablo VI, hablábamos que el libro de Éxodo no es un libro que solamente habla de lo que Dios ha sacado a su pueblo de Egipto, del mundo donde está, sino también, de la transformación que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y en esa transformación, cada uno de los pasajes escritos en este libro nos lleva a ver tanto sus maravillas y toda la grandeza de mostrar a un Dios poderoso, al gran yo soy, sino que también nos lleva a ver lo que Él demanda de nosotros. Por eso encontramos cada uno de los pasajes de la Biblia en Éxodo, encontramos temas como los 10 mandamientos, las ordenanzas de cómo debe funcionar el tabernáculo y cada una de las cosas que van a pasar para que el pueblo reconozca que hay un Dios poderoso. ¿Lo creemos así? Pues a eso nos lleva el libro de Éxodo. Nos lleva a nosotros a ver al Señor Jesucristo en todo lo que se hizo. Las ofrendas,
cada una de las partes del tabernáculo, cada una de las cosas que se colocaron para indumentarias y cada una de los oficios que se hacen para Dios, todo nos debe llevar a la obra de Cristo. Hablar del rescate el día de hoy no es nada ajeno al resto del libro de Éxodo. Al contrario, nos marca a nosotros una felicidad que debemos tener en cuenta en estos tiempos. Sobre todo, que para nosotros estamos en los tiempos después de Cristo. Cada una de las ofrendas, o por ejemplo del tema de hoy, hablando de el rescate, nos deba que a nosotros ya todo esto está representado en la obra de Cristo. Cuando usted lee la escritura, principalmente en Primera de Pedro, Pedro va a decir también el asunto cuando la iglesia se encontraba en crisis, va a decir, los que estaban en el Antiguo Testamento, profetas y todos los que vieron la revelación de que al futuro venía el sacrificio perfecto, lo anhelaban y ahora nosotros hemos visto el sacrificio del Señor y hemos visto la gracia de nuestro Dios. Y de eso trata hoy hablar del rescate. El tema pareciera que fuera ajeno a todo lo que se está hablando ahí, porque todo está vinculado con todo lo que tiene que ver con el servicio en el tabernáculo y cada una de las partes de lo que lo componen como tal. Pero esta ofrenda o este dinero lleva una representación grande para cada uno de nosotros. Y voy a ser lo más breve posible para explicarlo. Y lo he dividido en 3 puntos importantes para tratar el día de hoy. El primero, hablar de qué es el rescate en el libro de Éxodo. El segundo, que todos somos iguales o todos iguales. Y el último tema es, o el último punto es, Cristo pagó el rescate. Así que vamos a tratar el primero de ellos. Y el versículo 11 del libro de este capítulo empieza con una frase demasiado encantadora a mi parecer. Y es, habló también Jehová a Moisés diciendo. Y esto ya nos lleva a nosotros a ver un punto importante de que toda la ordenanza fue de lo que Dios habló a Moisés. La palabra de Dios es la forma como Dios tiene para hablarnos a nuestros días. Lo que está escrito acá en el libro de Éxodo no es solamente para el pueblo de Israel hace 3000 y pico de años o tal vez más, donde Dios dio esa ordenanza para ellos, sino que también es presente para nuestros días. Y tal vez no a la manera que de pronto podemos tomarla de forma literal, pero sí tiene una referencia a nosotros. Cuando Dios habla, el pueblo debe escuchar y no solo escuchar, sino obedecer lo que la palabra dice. ¿Lo creemos así? El gran conflicto que nosotros muchas veces tenemos cuando llegamos a leer la palabra de Dios o la escritura es que empezamos a determinar que sí y que no, ¿cierto? Esto me conviene a mí, esto no me conviene a mí. Y por eso es importante que el versículo 11 nos hace la referencia clara, Dios habló. Muchas veces nosotros como padres, cuando le hablamos a nuestros hijos, decimos esa frase, ¿cierto? Yo le hablé o yo le estoy diciendo algo. ¿Qué tienes que hacer usted? Obedecer. Y a veces nosotros como hijos del Padre Celestial es lo menos que hacemos caso. Bueno, parecemos a nosotros cuando éramos hijos que obedecíamos en casa o como nuestros hijos ahora. Y seguimos en la misma condición. Lo primero para hablar del rescate es que esto fue ordenado por Dios para el pueblo. Ahora el versículo 12 dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos. Y aquí empieza a hablar él de un tema que pareciera que en ese momento no tenía ningún tipo de importancia para el pueblo de Israel. Pero más adelante cobra un valor bastante importante para ellos. El rescate tenía que ser para los hombres mayores de 20 años.
Ese rescate hablaba precisamente de un censo hecho al pueblo, donde el pueblo en algún momento iba a ser censado. Y al recibir ese censo, pues debía pagar por algo en especial. Y el versículo 11 deja claro que para hacer ese cuento o contar a cada uno de ellos, se estaba cometiendo un delito para con Dios. Y para que evitar el delito, tenían que dar una ofrenda al tabernáculo, sino ¿qué iba a pasar en el pueblo de Israel? Una gran mortandad. Pero quiero que lo miremos, que en ese momento parecía algo que de pronto ellos no iban a hacer. Pero más adelante encontramos una respuesta a ello. ¿Qué tal si me acompaña a segunda de Samuel, capítulo 24? Y aquí sucede exactamente eso. Sucede un qué? Un censo. Sucede un censo. Y en este censo hay algo y unas cosas particulares que quise tener en cuenta para que analizáramos en esta mañana. Había una ordenanza de Dios que si en algún momento se iba a censar el pueblo, entonces se debía pagar una ofrenda para evitar una mortandad. Pero mire cómo suceden las cosas en los tiempos de nada menos y nada más de David. Y empieza el versículo 1 diciendo: volvió a encender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y aquí deja claro precisamente que lo que hace David no es algo que viene directamente del pensar de David, sino que viene por ordenanza de ¿quién? De mismo Jehová. La palabra dice, incitó, ¿no? Dice contra Israel para que dijese eso, ¿no? Dice, vuelvo a leer, vuelve a encender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. ¿Qué es incitar? Es provocar que una persona haga algo en algunos temas o en algunas cosas. Y esa incitación la hace nada menos Dios. ¿Y por qué la hace? Porque el pueblo había caído en un pecado. ¿Cuál era el pecado del pueblo? Si usted lo mira más detenidamente y si leemos, pues tendríamos que leer todo el capítulo 24, vamos a encontrar que el pueblo sentía que eran capaces por ellos mismos de lograr las cosas. Hacía un mismo capítulo anterior, en Samuel, el que escribe Samuel, había narrado los hombres valientes que andaban al lado de David. Y había uno de ellos que peleó contra los filisteos y en una tarde mató 800 hombres. Pareciera que fuera algo sobrenatural. Otro que en un campo entonces se le quedó pegada la espada después de estar cansado. Personas que en todo el tiempo de la guerra, en los tiempos de David, habían cogido gran valentía en ciertas cosas y entonces se creía un pueblo fuerte para lograr todo. Y se creía autosuficiente en lo que estaba haciendo. Joab le advierte a David: pero lo que está haciendo, ¿para qué lo haces, rey? ¿Para qué lo vas a hacer? Tenemos un gran ejército, tenemos un buen pueblo, pero ¿por qué vamos a censarnos en ese tipo de cosas? Uno de los problemas más grandes del ser humano es precisamente la autosuficiencia del pueblo. Y esa autosuficiencia nos lleva a nosotros a ver que, bueno, somos grandes, que somos capaces, que tenemos personas a cargo. Mire, si lo llevamos a nuestros días, en nuestra iglesia, somos muy tentados a estarnos censando cada nada. Basta, lo hicimos en estos días en la convención. Entre las ordenanzas que nos dieron para los papeles para llevar a la convención, era una de esas listados, ¿era cuál? ¿Cuántos miembros hay en la iglesia? Y a veces nosotros caemos en la tentación de decir, bueno, somos 100, somos 200, somos tantos, para a veces para demostrar y comparar contra los otros grupos de iglesias, a ver quién tiene más o quién tiene menos.
O a veces muchos de nosotros mostramos cuántos cuerpos de liderazgo tenemos en la iglesia para ser autosuficientes, para lograr las metas propuestas. Ese asunto, yo no estoy diciendo que sea mal tener una iglesia grande. Por favor, quiero que me lo entiendan a bien. Tampoco estoy diciendo que tener un equipo de liderazgo, pastores y personas que estén al frente de muchas cosas esté mal. Todo lo contrario. Eso muestra que Dios está haciendo un gran resultado. Es lo que advierte Joab al rey. ¿Para qué censar? ¿Para qué hacer ese tipo de cosas si Jehová ya nos ha bendecido a cada uno de nosotros? Lo que nosotros debemos entender en este asunto es que a la final Dios está haciendo una obra. Dios es el que permite que el pueblo crezca. Dios es el que permite que una nación sea próspera. Dios es el que permite que una iglesia sea bendecida. ¿Lo creen así? Yo me alegro de verdad ver un grupo tan grande de la iglesia de Torre Fuerte. ¿Y eso es el resultado de qué? ¿Solo del esfuerzo de ustedes o estamos hablando de la obra que Dios está haciendo o que debe hacer en la vida de cada uno de nosotros? Para mí hoy levantarme a las 6 de la mañana para venir para acá fue duro, porque se suma el frío y una serie de condiciones. Pero Dios permite que ustedes vengan temprano a adorar el nombre del Señor y sabemos que al que el final hace eso es ¿quién? Dios en nuestras vidas. Por usted o por mí estaríamos ¿dónde? Bueno, en otros tipos de cosas. Por eso Dios tiene que advertir al pueblo que debe pagar precisamente porque de una u otra manera le debe algo a Dios cada vez que hace algo consiguiente. Volvamos al libro de Éxodo, versículo 13, y dice, eso dará a todo aquel que sea contado en medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Leyendo documentos hace referencia precisamente a entregar, bien sea en plata o en oro, una ofrenda para la obra o para el tabernáculo. Cuando el pueblo fuera a ser censado, debían entregar una ofrenda, un sacrificio en ese sentido para la obra del tabernáculo, pues se debían a la obra que Dios estaba haciendo. Ustedes ya estudiaron sobre el tabernáculo y el tabernáculo muestra la presencia de Dios con el pueblo, la presencia de lo que Cristo debe ser la representación ahora para nosotros. Esa ofrenda, en pocas palabras, para ellos era un acto simbólico de pedirle perdón a Dios para que de todas formas aprendiéramos a confiar plenamente en la obra de Dios. Algunos podríamos decir que podemos tomar este tiempo para hablar de las ofrendas y podríamos inventar una ofrenda nueva en la iglesia, ¿no? Cada enero, como el pastor Diego tiene que contar cuántos hermanos hay nuevos en la iglesia, entonces cada uno va a pagar su rescate. Y podríamos inventarlo, basta, sonaría bíblico, ¿cierto, pastor Diego? Pero el asunto no trata de esa manera. El asunto trata precisamente de que debemos tener en cuenta que al que verdaderamente le pertenecemos es a Dios. Y es a Él al cual nosotros le pertenecemos. Eso trata la ofrenda simbólica del rescate. El pueblo tenía que ser consciente que si en algún momento tenía que ser medido, tenían que pedirle perdón a Jehová y lo pedían a través de la ofrenda entregada al tabernáculo, al tabernáculo como tal. Pasemos a un segundo punto y es el todos somos iguales o todos iguales. En este punto, la ofrenda no cambiaba. La ofrenda no era diferente dependiendo de quién era o cómo estaba o cuál era su razón social o su estatus, como podríamos decirlo en nuestros días, sino que esa era una ofrenda que todos debían hacer de la misma forma, de la misma manera. Dice, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará,
ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y en este punto entonces nos lleva a que cuando hablamos de acercarnos a la presencia de Dios y a ver la obra que Dios está haciendo en la vida de nosotros, no hay clasificación alguna. No hay que porque sea pobre, no hay que porque sea rico, sea blanco, negro, lo que sea. No hay clasificación para Dios. Y eso podríamos llevarlo al libro de Romanos, capítulos 1 al 3 de Romanos, pero si lo leemos hoy, pues entonces tocaría durar más tiempo acá. Nos lleva a precisamente que delante de Dios todos somos ¿qué? Iguales. No hay diferencia alguna delante de Dios. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Tanto nosotros como pastores o los hermanos que tengan un liderazgo, es igual que el hermano nuevo de la iglesia o el hermano que apenas está creciendo en el evangelio. Todos tenemos la misma condición delante de Dios. Todos nuestros pecados están puestos delante de Dios. No hay clasificación alguna. El mentiroso es igual de pecador que ¿quién? Podríamos hablar del pecado más atroz de todos, del delito más atroz de todos, pero delante de Dios todos nuestros pecados están a un mismo nivel. Todos estamos en la misma condición delante de Dios. Los que hacemos clasificaciones, ¿quiénes son? Nosotros hacemos las clasificaciones. Nosotros decimos, uy, el hermano fulanito de tal, uy, no, este hermano es más santo que otros. Basta, a veces nosotros mismos decimos, o sea, por favor, fórmenme a la izquierda, yo sé más que otros, ¿cierto? Nosotros somos los que hacemos ese tipo de distinciones, a veces en la iglesia, a veces en el pueblo de Dios. Empezamos a distinguir, el hermano conoce más teológicamente, el hermano es más bueno para eso, la hermanita es más santa, la hermanita es esto, uy, el hermanito de allá es el pecador, si me siento al lado, entonces de pronto se me unta su pecado y una serie de cosas, pero delante de Dios eso no funciona así. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero yo siempre digo esto, nadie está superior a nadie. Basta, el único verdadero pastor para nosotros es el Señor Jesucristo. Y de ahí para abajo, todos somos ovejas del Señor, en la cual nos debemos cuidar los unos a los otros, de lo cual nosotros debemos velar los unos a los otros. Todos estamos en la misma condición. Hace un tiempo estamos estudiando el libro de Mateo allá en Pablo VI y hablaba del asunto del juzgar. Y hay una parte del pasaje donde habla de la viga en el ojo ajeno y la paja en el de nosotros, ¿cierto? Eso dice el pasaje. Pero pareciera que nosotros lo viéramos de esa manera, ¿cierto? El hermano tiene una viga grande en su ojo y yo simplemente tendré una pajita que me puedo sacar. Pero llegaba a una conclusión en este pasaje para decirle al hermano, Dios permite que usted pueda ver la paja en el ojo ajeno. Y basta, eso trata el evangelio, el que nos ayudemos a nosotros y poder identificar cuando un hermano está fallando. Pero el mismo pasaje dice que si un hermano tiene una paja en su ojo, ¿qué significa para nosotros? Ah, bueno, hermano, si Dios te permite ver la paja en el ojo ajeno, si Dios te permite ver eso, significa que tú tienes una ¿qué? Sencillo, hermano. No sé si me hago entender al asunto. Ese es el problema de la clasificación. Somos buenos para ver de aquí para afuera, pero no ver qué está pasando en nuestra vida. Bueno, Dios nos permite ver lo que pasa afuera, pero si Dios nos permite ver lo que pasa afuera, significa que lo que está dentro de mi corazón y de mi vida es mucho más peor de lo que le está pasando al hermano. Por eso, cuando hablamos del rescate y de un verdadero rescate, la condición de cada uno de nosotros está al mismo nivel. No hay diferencia alguna.
Todos debemos venir en arrepentimiento delante de Dios. Basta, Dios es el que nos trae a un verdadero arrepentimiento delante de Él, donde vemos la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos estamos en el mismo asunto. Pero pasemos al último punto y nos lleva a lo que me quería centrar un poco más, y es que Cristo pagó el rescate. El versículo 16 dice así: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y los dará para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y fíjese algo acá. Cuando hablamos de expiación, solamente a veces hablamos del sacrificio, ¿cierto? Que ellos tenían que hacer de llevar un animal y llevarlo delante del sacerdote y del sumo sacerdote y llevarlo para ofrecer expiación por nuestros pecados. Pero de eso no solamente habla la palabra, dice que tenían que dar una ofrenda de expiación. Bueno, ofrenda no tanto, era un pago que tenían que dar precisamente para la expiación. Y aquí nos lleva vuelvo al mismo asunto del primer punto, a la autosuficiencia. Cuando yo me creo autosuficiente delante de Dios, debo pedirle perdón a Dios por eso. Y no sé si soy claro con lo que quiero decir. Cuando yo creo que yo puedo hacer las cosas a la manera, tengo el conocimiento, tengo la doctrina, tengo una serie de estudios teológicos, bíblicos o también sociales, y me creo en todo ese tipo de asuntos, entonces a veces esa autosuficiencia me lleva a cometer pecado delante de Dios. Porque a veces hablamos que pecado es cuando usted miente, cuando yo miento, pecado es cuando le fallamos a la esposa, cuando hacemos algo indebido en el trabajo, cuando hacemos... Pero hermano, el creernos que podemos lograr las cosas por nuestros propios medios, a pesar de que pareciera que no le estamos haciendo daño a nadie, nosotros sí estamos cometiendo un delito delante de Dios. A veces uno como padre, por ejemplo, comete, o como hombre o varón, o mujer también, a veces cometemos el error que cuando llegamos a la mesa a comer le solemos decir a nuestros hijos: gracias que yo trabajé y pude traerles un plato de comida a esta casa. ¿Alguno lo ha escuchado esa frase? De pronto de formas diferentes, pero a veces nosotros hemos dicho eso. Ustedes pueden comer porque yo trabajo. Y pareciera que no hubiera ningún delito en el asunto. Pero el delito más grande es no reconocer que si usted trabaja es por qué. Que si tú puedes traer un plato de comida a la mesa es porque qué. Porque Dios hace eso. Porque nosotros, toda la creación depende de la obra de Dios. Y a veces eso nosotros no lo vemos como un delito. Nosotros a veces lo vemos como algo normal. Es que yo trabajo y si yo no trabajo no comemos. Si yo no hago esto, entonces las circunstancias serán de otra manera. Si yo no hago, y si yo. En estos días tuvimos una predicación en la iglesia y el hermano que predicó trajo un yoyo. Y él empezó con el yoyo. A veces nosotros somos el yoyo, ¿cierto? Todo es yoyo, mimi, ¿cierto? Porque creemos que todo se puede lograr por lo que yo puedo hacer. Hemos podido ver personas, bueno, en estos días conocimos a una persona que manejaba Uber y cuando la persona se subió al Uber se dio cuenta que el que estaba conduciendo no tenía manos. Dijo, pero más hábil ¿para dónde? Ahora, el carro no estaba acomodado. No tenía el volante en el piso ni nada de eso. Era un auto normal, un carro normal y estaba conduciendo en las mismas condiciones que podía conducir cualquiera de nosotros. Pero a veces nosotros nos creemos con autosuficiencia. Bueno, pues por eso también que Cristo murió por nosotros. Para demostrarnos a nosotros claramente que no somos autosuficientes.
Basta cuando hablamos de acercarnos a la presencia de Dios, nada de las cosas que nosotros podemos hacer nos presentan útil delante de Dios. Y quiero ser claro en este asunto. Hace unos años a mí me enseñaron en una escuela de teología, me enseñaron que yo debo hacer algo. Y cada vez que hago algo para la obra del Señor, mi coronita va a tener perlas, zafiros, y habrán coronas con más decoraciones que otras, y habrán todo ese tipo de cosas. Y entre más haga cosas, ahora siento que esa enseñanza, lástima me la platica del curso. Porque puedo decir hoy en día, sí, podemos servirle al Señor, claro, y debemos hacerlo. Claro, cada uno de nosotros debemos ser una iglesia que esté presta para salir a la batalla y para hacer las cosas que Dios nos mandó. Desde el niño más pequeño hasta el anciano más anciano, le debe servir a Dios con todo su corazón y debe dar todo de sí, pero no debe esperar nada a cambio al respecto. Porque antes debe sentirse contento que Dios te permite hacer las cosas. A veces trabajar en la obra del Señor, así lo vemos, trabajo. Y siempre tenemos una connotación con el trabajo que es algo que genera cansancio, cargas. Y a veces vemos en este tipo de asunto de la autosuficiencia que un verdadero rescate nos lleva a darnos cuenta a cada uno de nosotros que no, el asunto no es así. Nosotros debemos servirle al Señor, pero es tan bueno servir cuando uno entiende el rescate de Cristo para nosotros. Cuando uno puede darse cuenta precisamente que le sirvo al Señor porque alguien hizo una obra más perfecta de la que nosotros podemos algún día llegar a ser. Y de eso trata servir el Evangelio. Si vamos a cantar, si vamos a tocar, coger una guitarra, si vamos a hacer alguna cosa, lo debemos hacer para el amor, porque Dios ya hizo la obra por cada uno de nosotros y le servimos al Señor por lo que Dios demanda de nosotros. Yo me siento y de verdad le agradezco al pastor Diego por la invitación que me da, aunque físicamente, sentimentalmente no estoy en buenas condiciones para hacerlo el día de hoy. Basta. Hace una semana y 10 minutos murió mi papá. Y eso me lleva a, podríamos decir, no, espere, eso debo guardar el luto, lo decía esta mañana. Debo quedarme en esto. Pero Dios nos manda que en esto, cuando le servimos al Señor, es un descanso en el Señor. Y a esto nos lleva. El verdadero, el Cristo que pagó el verdadero rescate, entonces nos lleva a cada uno de nosotros a que servirle al Señor y sentirnos valientes para servir la obra del Señor es por el rescate que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Pero veámoslo como lo dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Y Pedro habla del asunto, pareciera que fuera un asunto extraño a lo que está tratando Pedro aquí cuando habla del llamamiento a una vida santa en el Señor. Él en el versículo 18 y 19 va a hablar algo del asunto que estamos viendo el día de hoy. Lo va a tocar de la siguiente manera. Sabiendo que fuisteis ¿qué? Rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Para qué es el rescate de Cristo? ¿Para qué fue el rescate? Para que saliéramos de esa vana manera de vivir. Tuvimos todo el proceso de mi padre esta semana y en qué terminó todo lo que mi padre tenía. ¿Se pudo llevar algo de lo que tenía? No. Fuimos el día viernes con mi madre y algunos de mis hermanos y fuimos a cierto lugar y lo único que recibimos de él fue una bolsita. Y esa bolsita la sacamos y regamos sus cenizas en cierto lugar y sembramos un árbol. ¿Qué quedó de la vida de mi padre? Del cuerpo de mi padre. Nosotros al afinar, si pensamos más en las cosas materiales y si pensamos más en lo que vende el mundo allá afuera o las circunstancias, esa es la vana manera de vivir.
Vuelvo al tema de la autosuficiencia. Nosotros caemos en el error de eso, pero a la final todo eso es ¿qué? Vano. Y Dios y Cristo pagó por esa vana manera de vivir. Y pagó ese rescate. Fuimos rescatados por Dios. Por Cristo fuimos rescatados. Dice, no con cosas corruptibles como ¿qué? Oro o plata. Lo que vimos en lo que pasaba en el Éxodo. El rescate se hacía de forma simbólica en oro y plata, pero él ahora va a decir, esto era corruptible. Y el verdadero sacrificio del rescate de nosotros lo hace Cristo en la cruz del Calvario. Y creo que aquí, si se dieron de cuenta, estoy tratando un tema en específico, la autosuficiencia de nosotros, el creernos autosuficientes. Porque fue el problema del pueblo, del pueblo en los tiempos de David. El pueblo cuando caía en pecado era cuando ¿qué? Cuando dejaba de ¿qué? De confiar en Dios. Cuando empezaba a depender de sí mismo. A mí me encanta el libro de Josué. Y Josué sale y le dan unas vueltas a Jericó, ¿cierto? Y se caen las murallas y entra el pueblo y acaban con todo. Y entonces tenían que ir a derrotar a otros dos pueblos, pero eran insignificantes. ¿Eso para qué vamos todos? Y se fueron. ¿Y qué les pasó? ¿Sí? Como dijo el chavo, tuvo que entrar el perro como, ¿cierto? Porque ese es el problema de nosotros. Basta el mal que puede tener una iglesia muchas veces, puede caer en ese tipo de pecado. Un pastor, un líder puede caer en ese tipo de pecado. Ya me las sé todas. Usted como padre a veces llega uno a veces con la condición, no es que no hay nadie que críe mejor a los hijos como yo los crío, ¿cierto? A veces no nos ha pasado eso. Uy, la hermanita, que el niño no se le queda quieto en la silla, mira, el mío sí, ¿sí? Yo le agradezco al Señor que mis niñas vienen trasnochadas porque alguna de ellas estaría haciendo ahí diabluras ahí, ¿sí? Pero a veces nosotros comparamos ese tipo de cosas. Aquí habla del rescate de nuestra vana manera de vivir, porque todo lo que hacemos nosotros es vano. Pero la obra de Cristo no es corruptible. Nada de lo que usted haga, hermano, con representación de oro, de plata, de esfuerzo propio de sí mismo, pagará un verdadero rescate por tu vana manera de vivir o por mi vana manera de vivir. A mí no me gusta conducir y me tocó venir desde Bucaramanga hasta aquí, 440 kilómetros y me cansan 3. Y una de las cosas que me cansan es que me estresa manejar y me saca mal genio muchos buenos conductores. El día sábado de la semana pasada, viniendo de camino a las 3 de la mañana, veníamos en el Socorro y gracias a Dios que era de noche. Y en una curva que se podía ver, la curva, o sea, lo que venía después de la curva, venía un bus grande, ¿cómo se llama? Un intermunicipal, un Copedrán grande. Pero vimos con mi hija que estaba despierta porque los de atrás estaban en coma inducido. Vimos cuando él iba a marcar la curva, vimos que detrás del bus venía una luz. Y cuando llegamos a la misma curva, venía un carro en alta velocidad. Le agradezco al Señor que la curva era un poco más ancha y había como podernos salir de la curva. Y literalmente nos tocó sacar el carro de la carretera porque el hombre no paró. ¿Qué creen que fue lo que Edinson Duarte pensó o su mente maquinó inmediatamente? El hombre pasó. No sé si me hago entender a eso. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Un amén fuerte sobre ese individuo que llevaba ese vehículo a las 3 de la mañana en altas velocidades y va hacia un sobrepaso en una curva. Esos somos nosotros, pecadores, que a cualquier momento cometemos pecado.
Por eso estamos en la misma condición delante de Dios. Pero mire cómo dice el versículo, se me perdió aquí la cita. El versículo 18, de 19. No de cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, lo que usted haga o yo haga, de todas formas viene contaminado. Cada una de nuestras acciones, pasar a cantar, hacer una canción, hacer algo, siempre tiene una significancia para nosotros, pero siempre algo de pecado viene ahí. El único que dio y pagó un verdadero rescate solamente lo podía hacer el Señor Jesucristo, porque lo demás todo es corruptible. Y una iglesia, para que sea bendecida por la obra del Señor, es que entienda o que podamos entender que necesitamos del rescate de la obra de Cristo. Podemos ser buenos exegetas, podemos ser buenos teólogos, podemos tener expertos en hebreo, en griego, en arameo, podemos tener buenos teólogos, pero si no entendemos que dependemos de Cristo y del rescate que hizo por nosotros, nada de eso funciona o sirve, porque sería un rescate corruptible. Y a eso nos lleva el pasaje de hoy. Podríamos tomarle muchos más aspectos, pero no me quiero alargar más. ¿Qué conclusión podemos llegar del pasaje entonces para hablar del verdadero rescate? La primera es hablar que muchas veces nosotros pecamos por nuestra vana manera de vivir. Estamos pensando más en las cosas que no aportan nada a mi vida cristiana. Ahora, cuando digo eso, no estoy diciendo, hermano, deje de trabajar y véngase y dígale al pastor Diego que estén todos los días reunidos aquí de 6 a 10 de la noche. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo es dónde está su corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está nuestra forma de vivir? Mi trabajo bendice el nombre del Señor. Mis acciones, mi estudio, mi carrera profesional, los chicos, el estudio que hacen en sus colegios, bendice el nombre del Señor. De eso trata el asunto, la autosuficiencia de nosotros y el olvidarnos que no necesitamos mantener una comunión con Dios nos lleva precisamente a reconocer que Cristo hasta por eso murió por nosotros. No estoy pecando, pareciera que no estoy cometiendo ningún tipo de delito, pero el creerme autosuficiente en muchas cosas me lleva a eso. Cristo pagó el rescate hasta por eso. Y Cristo pagó el rescate precisamente para eso en nuestras vidas. Hermanos, si debemos llegar hoy a una conclusión en este tema del rescate, nos debe llevar precisamente a eso. Autosuficiencia, pero en Cristo. El único autosuficiente, perfecto, fue nuestro Señor. De ahí para abajo, en el proceso de santificación que Él hace en nuestras vidas, todos estamos en la misma condición. Mi padre llevaba enfermo 12 años, pero murió siendo un pecador. Con la confianza en el Señor que Cristo pagó el rescate por su sangre poderosa. Hermano, su vida es llevada a eso en nosotros. Hermano, entendamos que todo lo que hacemos y lo que logramos y una buena comunión y un proceso de verdadera santificación ha sido por un rescate pagado en el Señor, pagado por el Señor, perdón. Si usted es mejor tipo o mejor persona de hace unos 20 años, no te dé golpes en la espalda para decir, uy, ¿cómo cambié? ¿Cierto? Uy, ¿cómo soy de santo? ¿Cómo soy de bueno? Porque debes decir, Señor, gracias porque usted pagó el rescate y puedo confiar plenamente en la obra del Señor. Amén. Eso nos lleva precisamente que por nuestros pecados y por nuestra transgresión fue Cristo el que murió por nosotros y ahora nos podemos acercar al reino de Dios. Esa es la esperanza de nosotros. Creo que si no hablamos o no predicamos de un mensaje de arrepentimiento, pero también de una esperanza en el Señor,
que el verdadero rescate para entrar a la presencia de Dios lo hizo Cristo y que ahora dependemos plenamente de la obra de Dios, o podemos estar seguros que confiamos plenamente en Dios, pues debemos ver que todo lo hizo Cristo porque Él pagó el verdadero rescate. Por eso la gracia sobreabundó en nosotros. El pueblo de Israel en los tiempos del Éxodo tenía que mirar hacia el futuro. Nosotros tenemos que mirar hacia que Cristo, hacia la cruz del Calvario y decir, gracias Dios, porque vivo en su obra poderosa. Y podemos entender la maravilla de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Lo entiende así, mi hermano? Ahora la pregunta es para usted, no la necesito que la conteste acá, pero la pregunta es, ¿me creo autosuficiente? ¿Nos creemos como iglesias autosuficientes o dependemos de la gracia de Dios? Ahora, si creo que en algún aspecto de mi vida me creo autodependiente y que lo logro por nuestros propios medios, Cristo murió por eso también. Y pídale perdón a Dios y reconozca que ahora el rescate no es oro y plata, no es la mitad de un ciclo, sino que es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Puesto en pie, mi hermano, si es tan amable. ¿Qué nos queda pensar entonces a nosotros, a cada uno de nosotros? Es pensar propiamente en esa obra maravillosa de la gracia del Señor. Que el Señor, como Iglesia Torrefuerte, y en el proceso que están viviendo como iglesia, que de verdad le doy gracias a Dios de ver tantas caras hermosas, así con los cacheticos rosados, podamos entender en esta mañana que si ustedes son un grupo tan hermoso y tan grande, es porque Dios pagó el rescate por ustedes. Y dependen propiamente de la obra de nuestro Dios. Y que esta oración que usted va a hacer conmigo sea una oración en eso, hermano. Yo he podido estudiar, bueno, no igualo a mi hermano Luis en estudios, pero digamos que pude estudiar en muchas cosas. Y a veces tengo que decir, Señor, eso lo debo tomar como vano. Porque a la final la obra de Cristo es más simple, es servirle a Él. Es entregar mi vida al Señor. Es decir, Señor, no soy autosuficiente, dependemos de usted. Señor, somos siervos tuyos, haz con nosotros lo que tiene. Y Él hace la obra con nuestras vidas. Ore, hermano. Padre eterno, te damos a ti toda la gloria y la honra por tu bendición en nuestras vidas. Gracias porque tú eres maravilloso, digno de toda alabanza, y el gozo de su presencia está en nuestras vidas poderosas. Mis hermanos, Dios los bendiga, de verdad. Me gozo mucho en el Señor poder haber compartido con ustedes en esta mañana.